España, autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles otra vez la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que organizamos con la colaboración en esta oportunidad de la firma KPMG, en nombre de cuyo presidente y de sus socios les saludo cordialmente. Esta firma es la que hace posible este encuentro. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna al gobernador del Banco de Francia, Monsieur Christian Noyer, que será presentado, y es un honor, por el gobernador del Banco de España, don Luis María Linde de Castro. La tribuna es suya, gobernador. Muy bien. Bueno. Señoras y señores, queridos amigos, es para mí un honor y un placer presentar hoy en el Foro de la Nueva Economía a mi colega y amigo, el gobernador del Banco de Francia, Christian Noyer. Con la presencia del gobernador Noyer, el Foro de Nueva Economía continúa una tradición de convocar a distinguidas personalidades internacionales del mundo de la administración, de la empresa o de la política, promoviendo así el intercambio de ideas sobre cuestiones de máximo interés para la sociedad. Comenzaré mi breve referencia a la trayectoria del gobernador Noyer destacando un dato de su currículum. Christian Noyer es un buen amigo de nuestro país. El Gobierno español así lo ha reconocido, concediéndole la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. De formación jurídica, estudió Derecho en Rennes y en París. El gobernador Noyer se graduó posteriormente en el Instituto de Estudios Políticos y en la École Nationale d'Administration, que nutre, como bien sabido, las filas de la alta administración pública y empresarial francesa. Su carrera profesional se inició en 1976, año en el que ingresó en el Tesoro, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas francés, donde desempeñaría diferentes cargos relacionados con la gestión de la deuda, la regulación de la industria financiera y la gestión de las empresas públicas. En los 90 fue director del Tesoro y director de gabinete de los ministros de Finanzas Edmond Alphandéry y Jean Arthuis. Durante aquellos años acumuló una considerable experiencia europea e internacional. Fue miembro del Comité Monetario de la Unión Europea y desempeñó el cargo de alterno del ministro de Finanzas en la OCDE, el G7 y el G10. Como director del Tesoro, fue también presidente del Club de París. En 1998 fue nombrado vicepresidente del recién establecido Banco Central Europeo. En el 2003 sucedió a Jean-Claude Trichet como gobernador del Banco de Francia, cargo en el que actualmente desempeña su segundo mandato, que se inició en octubre de 2009. Es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y presidente desde 2010 del Consejo de Gobierno del Banco Internacional de Pagos de Basilea. Es además el máximo responsable de la Autoridad de Control Prudencial, uno de los dos máximos órganos de regulación y supervisión que existen en Francia. Hoy, Christian Noyer es uno de los más respetados y veteranos banqueros centrales y acumula una gran experiencia en la gestión de la política monetaria, así como en regulación y supervisión bancaria y financiera. Ha participado en primera línea en el tratamiento y resolución de la crisis financiera que se inicia en 2007 y de la posterior crisis de deuda soberana europea. El gobernador Noyer es conocido, además de por su profundo conocimiento de los temas monetarios y financieros, por su forma extremadamente cortés y cuidadosa con la que expresa siempre sus puntos de vista e incluso sus más serias discrepancias.
Estoy seguro, señores y señoras, de que van a disfrutar y aprovechar la calidad, en el fondo y en la forma, de la conferencia que va a pronunciar el gobernador Noyer. Muchas gracias y cher Christian, c'est ton tour. Well, ladies and gentlemen. Bueno, muy bien. Señoras y caballeros, primero quisiera agradecer muchísimo al Foro de la Nueva Economía y a su presidente y a los organizadores por esta amabilísima invitación para poder venir aquí a hablar delante de este público tan distinguido. De verdad que siempre es un gran placer estar aquí en Madrid y ya me siento un poco en casa, dado el gran número de amigos que tengo, las buenas sensaciones que tenemos aquí en esta sala, y estoy muy agradecido a todos ustedes para que vengan aquí a compartir sus pensamientos con todos nosotros y sobre todo expresar mi profundísimo agradecimiento a mi colega y amigo, al gobernador Linde, por estas palabras tan amables de introducción, quizás un poco tan amables y tan positivas que, bueno, lo vamos a tomar más bien como una nota de amistad, por supuesto. En fin, estoy muy agradecido. Muy bien, en cualquier manera, probablemente es una buena época para hablar, teniendo en cuenta el debate actual que se está celebrando sobre el futuro de Europa. Y a tal fin quisiera preparar el debate dándoles primero pues una visión general de cómo consideramos que es la situación económica y financiera en el área del euro y de la Unión Europea, y hablar de algunos casos que van a empezar a cambiar, en mi opinión, y que, sin duda alguna, en mi opinión personal, fortalecen especialmente la Unión Monetaria. Entonces, antes de comenzar con dicha revisión general, quisiera citar a un autor tan famoso, Jacques Monnet, uno de los padres de Europa, que una vez dijo: lo que importa no es ni ser optimista ni ser pesimista, lo que importa de verdad es tener determinación. Es decir, lo que necesita el área del euro no es ni golpear al euro, o sea, el llamado eurobashing, ni tampoco una eurocelebración, no. Necesitamos una buena toma de conciencia y las acciones necesarias. Todos sabemos que el crecimiento en el área euro ha sido bastante débil en los últimos años. Las cifras más recientes son de 0,2 de contracción en la mayor parte de las áreas del euro en este trimestre de año, seguido de esa caída de 0,6% que ha habido en los últimos trimestres de 2012. ¿Y qué quiere decir esta producción con caída de 6 trimestres consecutivos? Pues significa que las condiciones del mercado están muy débiles. Las economías del área euro, por supuesto, se han visto muy gravemente afectadas por la crisis, primero por la crisis financiera y después las consecuencias económicas y crediticias que ha conllevado, y claro, no hemos puesto en práctica las medidas necesarias para superarlas. Por lo tanto, ha seguido habiendo este impacto negativo sobre el crecimiento también. Entonces, ¿qué podemos predecir de cara al futuro? Ya todos conocen que en el Banco Central Europeo se ve que a finales de año empezará una recuperación gradual, y creo que hay varios elementos que apoyan esta opinión. En primer lugar, por supuesto, que tenemos una serie de medidas muy activas en cuanto a política monetaria, y ya lo saben, y ya lo ha repetido nuestro presidente Mario Draghi, insistiendo que serán medidas que se implantarán el tiempo que sea necesario y que sin duda alguna van a sustentar las bases que necesitan en esta recuperación. Y otro tema ha sido el de una serie de últimas encuestas y datos económicos que reflejan algunas mejoras, sobre todo en aquellos lugares donde están a niveles muy bajos, y también revisando lo que se ha ido publicando, y de cara a
14 pensamos que las áreas de exportaciones claramente se van a recuperar gracias al aumento de la demanda global, y la demanda doméstica puede recuperarse gracias a las medidas monetarias y también por las ganancias que ha habido a los precios que van a contenerse mejor y con mejor control de la inflación, tengo que insistir, y además, y no menos importante, las mejoras significativas que ha habido en mercados financieros que hemos visto desde el último verano y que están potenciando la confianza y que tienen que empezar a diseminarse como efectos positivos en la economía real. Y lo mismo también se seguirá a través de la consolidación del proceso fiscal. Por supuesto, esto no quiere decir que no tengamos en cuenta que los distintos gobiernos ven algunos riesgos en cuanto a las perspectivas económicas de la área euro. Por ejemplo, incluyen la posibilidad de tener un estancamiento de la demanda nacional y global, que es muy importante, claro. El riesgo de que las reformas estructurales se ralenticen o que no sean suficientes en algunos países del área euro. Pero bueno, aún así, teniendo todo esto en cuenta, las últimas proyecciones de nuestro personal que hemos publicado este mes de junio para el área EU, en cuanto a la caída que ha habido del Producto Nacional Bruto como promedio de 0,6 en el último año y que pueden ir aumentando en 1,1% para 2014, que son nuestras proyecciones, como digo, por estos tres factores de crecimiento de exportación, política monetaria y control de la inflación. Entonces, en este momento, la cuestión de verdad es la siguiente. ¿Cómo vamos a poder mejorar esta situación? ¿Cómo podemos fomentar incluso aún más el crecimiento en el área euro? Y creo que está claro que un estímulo fiscal fuerte parece casi imposible, inviable, debido a la necesidad de equilibrar las balanzas comerciales de los países. Pues a este tenor voy a recalcar un par de temas. Primero, que tenemos que darnos cuenta de que la Unión Europea, de forma muy rápida y eficiente, se ha puesto a trabajar para curar las debilidades fiscales. Y hoy día ya podemos empezar a prever algunos resultados muy notables en el área de la Unión Europea, sobre todo en ciertas consolidaciones de déficit público en ciertos países, que se ha reducido de 6,3% en 2009 a aproximadamente 3% hoy día. Y para finales de este año, la UE debiera empezar a tener ya una balanza de pagos positiva, y creo que esto no se tendrá que ver cuestionado. Va a ser así en casi todas las economías desarrolladas mayores del mundo. Y en segundo lugar, este compromiso tiene que progresivamente conseguir niveles más estables de control del déficit público. Eso, por supuesto, estas medidas se tendrán que diseñar de tal forma que limiten los efectos negativos sobre el crecimiento. Y claramente, en mi opinión, hay que centrarse especialmente, o en la medida de lo posible por lo menos, sobre un gasto no productivo. Y por encima de esto, de hecho, todos sabemos que solo hay una forma que de verdad nos va a permitir hacer crecer el potencial de nuestras economías, y es a través de las reformas estructurales que mejoren la competitividad. Está claro que la UE está bien equipada para enfrentarse a los desafíos del siglo XXI. Tenemos 300 millones de consumidores con un alto poder adquisitivo, sobre todo en comparación con otras áreas del mundo, y seguimos siendo el mayor mercado del mundo. La UE, además, también desde el punto de vista de área económica, es la que tiene mayor interacción económica. Tenemos muy buenas infraestructuras, coordinación de los poderes políticos, y lo que sucede es que con demasiada frecuencia los países de la UE no consiguen cosechar los beneficios o posiciones por los pasivos y los problemas que han ido acumulando en los periodos de recesión. Y claro, ahora el entorno económico internacional es cada vez más difícil. Tenemos nuevos competidores que han emergido, que hacen cambiar las tornas, las balanzas competitivas están cambiando. La conclusión es clara y sencilla: no hay ninguna alternativa que no sea el ajuste. Pero también en este campo la UE ha
alcanzado un progreso muy considerable en los últimos años, especialmente en aquellos países en los que había una falta de competitividad con respecto a la zona del euro, que ha tenido este resultado de que hayan sufrido con mucha más profundidad la crisis que no sus vecinos. Por ejemplo, hemos visto una mejora muy significativa en las competitividades de los gastos medidos por los costes Unilever, que es algo que no siempre se conoce, pero de 2008 a 2012, que son unos 4 años, en los 3 países del programa, Grecia, Portugal y Irlanda, fueron acumulando crecimientos que podían alcanzar hasta 12 puntos porcentuales por debajo del promedio de la Unión Europea, que es un desfase enorme, de mucho calado. Y hay otro factor, otra forma de explicarlo sería que la balanza por cuenta corriente actualmente sí muestra correcciones otra vez en estos 3 países del programa, y claro, esto sería expresado como porcentaje del PIB que se puede mejorar en más de 9 puntos porcentuales en ese mismo plazo que he dicho de años de 2009 al 2012. Y es aquí donde la agenda para las reformas ha sido, en mi opinión, muy encomiable, muy notable. El déficit por cuenta corriente mejoró más de 7 puntos porcentuales en ese mismo periodo gracias a sus reformas. Por supuesto, te vas fijando caso a caso, pues caso a caso diferente, ¿no? Gran parte del ajuste se ha producido por la contracción de la demanda doméstica, que claramente pues no es lo ideal, incluso aunque sea verdad que a veces sea imposible de evitar. Pero cuando nos fijamos a países como España, pero también Irlanda, también Portugal, los rendimientos y las actuaciones en el campo de las exportaciones se han fortalecido muchísimo comparando con los otros periodos iniciales de la crisis. Y como he dicho, con frecuencia se ve más en los países en los que se han hecho grandes reformas. Crecen las exportaciones en la mayor parte de los casos mucho más que lo que son, por ejemplo, las exportaciones en Alemania. Sí, el punto de arranque es diferente, es verdad, pero la velocidad de ajuste no solamente es notable en términos de las reformas alcanzadas, sino que además empieza ya a rendir un beneficio que ha merecido la pena, ha quedado constatado claramente, y es uno de los factores impulsores cruciales para restaurar un crecimiento sostenible en un país. Y cuando nos fijamos en total en el área de UE, donde hemos generado más de 1,3 de PIB de aumento para 2012, comparando con prácticamente cero los últimos años, tenemos una verdadera mejora en la zona EU en términos globales, y esperamos que seguirá creciendo en los próximos años, lo que quiere decir que es una de las bases para alcanzar una recuperación fuerte en términos monetarios y otros. Cuando nosotros echemos un paso atrás y empecemos a fijarnos en lo que ha sucedido y está sucediendo ahora, en el futuro podremos decir con seguridad que la velocidad y la profundidad de las reformas de las economías de la UE son inauditas, sin precedente. Nuestros países han tenido que asumir reformas en las áreas más importantes para fomentar el crecimiento, la competitividad y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y bueno, pues puedo quizás mencionar las reformas del mercado laboral, de la productividad, seguridad social, sistemas de pensiones, pero hay muchas otras reformas. Y por supuesto, estas reformas son un requisito previo para tener un crecimiento dinámico del sistema en el futuro, y son difíciles de poner en práctica. Claramente tenemos que intentar volver a unos niveles de crecimiento económico mucho más altos que los actuales para poder abordar el problema del desempleo, que claramente ha alcanzado cifras inaceptables hoy día. Ahora mismo son inaceptables, pero solo lo podremos hacer si seguimos avanzando con la agenda de reformas, unas reformas muy fuertes que serán lo que nos permitan realzar nuestro potencial de crecimiento. Pero no basta. Esto no basta si queremos tener una imagen completa de lo que sucede en el área EU. No basta fijarnos solo en las agendas de los distintos países o economías. Además,
también debemos tener una visión global. Y cuando vemos el área en términos globales, lo que vemos es una determinación muy clara entre los distintos niveles nacionales de reducir el déficit, de introducir las reformas necesarias. Europa se ha dotado de un nuevo marco disciplinario. Nuestras cabezas de Estado han firmado un acuerdo fiscal, como saben, una serie de poderes que concede de forma bastante fuerte a la Comisión Europea para ayudar en vistas al cumplimiento de cada Estado miembro individual. Y este nuevo acuerdo, incluso aún más importante, va mano a mano con la nueva introducción de reglas para hacer un seguimiento de los desequilibrios macroeconómicos, para así asegurarnos que todos pues hacemos los deberes de una manera coherente entre nosotros, para así fomentar aún más el potencial de crecimiento de toda nuestra área europea y así solventar nuestras dificultades económicas. Cuando nos fijamos en estas medidas, creo que es extraordinario, inaudito lo que hemos alcanzado en muy pocos años. Y yo tiendo a creer que estas agencias e instituciones representan, de hecho, como un nuevo tratado europeo, porque han creado compromisos muy fuertes para seguir unas reglas que están mucho mejor calibradas, mucho más vinculantes que las que habíamos tenido inicialmente cuando empezamos con la primera instancia de la Unión Monetaria Europea. Y yo creo que esto es extraordinariamente importante de cara al futuro. Porque no solamente necesitamos evitar la repetición de las divergencias en esa competitividad económica que habían dado lugar a tantos problemas, es que además hemos de construir una nueva economía que sí que será capaz de darnos una vía adecuada para tener un crecimiento fuerte y continuado. Y así pienso yo que en los próximos años nos acabe permitiendo alcanzar el pleno empleo dentro de nuestra Unión Económica y Monetaria. Y ahora, por supuesto, hay un nuevo punto que está preparándose ahora, que está en construcción, que es el de la Unión Bancaria, que, como lo saben, se piensa va a potenciar mucho nuestra Unión Económica y Monetaria. Y ya estamos viendo, lo hemos visto durante varios meses, una serie de progresos significativos para alcanzar este objetivo. Y ahora la cuestión que surge en este punto y que a mí me gustaría primero preguntármela a mí mismo, delante de ustedes, es ¿por qué? ¿Por qué repentinamente la unión bancaria se ha convertido en un proyecto tan indispensable, tan urgente? ¿Por qué no lo habíamos considerado así antes? Creo que la respuesta es bastante sencilla. Es porque ahora tenemos la certeza de que muchos de los problemas que hemos experimentado los podríamos haber evitado en gran medida si hubiéramos dispuesto de una unión bancaria. Y con más precisión voy a destacar algunos motivos en particular que explican por qué para que la unión monetaria funcione sin problemas será necesaria tener la unión bancaria. En primer lugar, pues más o menos ya es muy conocida ahora, es porque busca como objetivo romper el vínculo para tener gestión de crisis a nivel federal, para tener un proceso de supervisión bancario federal. Es decir, el objetivo con la unión bancaria sería el que los bancos se considerarían como empresas e instituciones del área euro por encima de su nacionalidad de origen, para asegurarnos de que las condiciones crediticias en el área euro no dependerán del país en el que estés, sino de quién eres, que es exactamente lo que habría que esperar en un mercado financiero eficiente que tuviera un área de verdadera integración económica y monetaria. Hay un segundo motivo para buscar esa unión bancaria. Tiene que ver con temas de eficiencia de los bancos. Una unión bancaria tendría que permitir una verdadera integración de todo el sistema bancario europeo.
Y si hablo de reintegración, es que una vez más unidos puedan otra vez volver a desarrollar fundamentalmente en nuestra área de la Unión Europea para seguir desarrollándose y expandirse sin tener el miedo de pensar que están en una posición de debilidad yendo más allá de sus fronteras. En una área integrada, los bancos podrán circular con libertad de un país al otro, cosa que se ha visto hasta el momento obstaculizada por los problemas que hemos tenido. ¿Por qué? Porque las instituciones de supervisión supranacionales estarán mucho mejor ubicadas para evaluar los riesgos de todas las actividades transfronterizas y así podrán promocionar y proteger y cubrir legalmente estas actividades. Y también, en cuanto a ojos del mercado, estos supervisores supranacionales no tendrán el sesgo que quizás pudieran tener algunas autoridades nacionales y, por lo tanto, no caerán en la tentación de la introversión económica. En cualquier caso, el sistema que quisiéramos construir, que, como digo, será un sistema muy descentralizado, que es como funcionan las instituciones europeas ahora, con una integración muy claramente de tipo federal, será un sistema mucho más creíble y fuerte y estable en este área euro y nos ayudará a desarrollar muchísimo la eficiencia del sistema bancario en nuestra EU en términos globales. Y hay un tercer motivo. Hay un tercer motivo que es algo que el gobernador Linde y yo mismo estamos siempre muy atentos, extraordinariamente atentos, en particular, pero es importante para todos. Y es que la unión bancaria nos va a ayudar a restaurar la eficacia que tendría que darnos de verdad la política monetaria. Si nuestras políticas e impulsos monetarios no se transmiten de forma homogénea y uniforme a todos los países precisamente por la soberanía bancaria que tienen, lo que hacemos es socavar los cimientos de nuestra unión, los mecanismos más básicos de la Unión Monetaria Europea. Si le diéramos el impulso adecuado, el resultado sería totalmente diferente, porque desgraciadamente ahora de un país a otro hay discrepancias o tensiones económicas que puedan surgir en un momento dado, con lo cual el repunte crediticio cambia de un país al otro. Entonces realmente no podemos hacer que funcione la política monetaria con tantas diferencias y además es crucial porque 3/4 partes de la economía consisten en créditos bancarios, así que tenemos que romper ese vínculo al que me refería antes. Y gracias a esta unión bancaria yo creo que podremos restaurar la verdadera dimensión federal de nuestra política monetaria. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, los primeros pasos para la construcción de la unión bancaria han empezado a prepararse, en lo que llamaremos el mecanismo de supervisor único. Ahora, pues actualmente estamos trabajando sobre los temas legales, identificando pues las reglas más importantes en este área. Estamos ajustando el modelo supervisor, a quién se va a informar en un futuro, en una serie de procesos de calidad, de revisión y garantía de calidad, antes, claro, de asumir la responsabilidad de supervisión de todo el sistema, en todo el área, en su totalidad. Y la estructura de gobernadores que hemos adoptado en Europa, pienso yo que nos va a permitir garantizar la eficiencia. Sí, la decisión final no tendrá ningún conflicto de poder, pienso yo, gracias a la introducción de esta entidad colegial dedicada que será la que informará a la autoridad supervisora. Y creo que, muy al contrario, una mayor supervisión más coherente entre diferentes países permitirá evitar potenciales riesgos y desequilibrios y finalmente mejorará muchísimo la verdadera implementación de la política monetaria. Bien, estos son nuestros primeros pasos y su implementación rápida será un gran éxito para el área euro y yo estoy muy segura de que será un verdadero éxito. No se nos debe olvidar que tardamos pero que muchas décadas en Estados Unidos solo para construir su banco central, sino también después para tener una verdadera unión bancaria y que la autoridad bancaria recibió plenos poderes para supervisar a los supervisores estatales solamente en los años 70. Es muy reciente, no hay que olvidar que la Reserva Federal norteamericana recibió ese poder por parte de todos los grandes bancos solamente en los últimos años, ¿verdad?
Así que está claro que se tardan unos años en tener este tipo de estructura federal. Este éxito que vamos a alcanzar en Europa va a ser extraordinario. Los americanos han tardado 70 años, pero en Europa lo vamos a hacer en 5 o 6 años y creo que va a ser un gran éxito y no está lejos de la realidad. Bien, la Unión Europea obviamente va a aportar muchísima coherencia a todo el sistema financiero, pero bueno, no se debe dejar solo, ¿no? Ese nuevo mecanismo de supervisión única no va a poder alcanzar por sí solo todos los objetivos de la unión bancaria. Entonces, aunque no hay que prolongar mucho este tema, pues está claro que muy rápidamente vamos a tener que construir y trabajar sobre otros dos pilares. La Autoridad de Resolución Bancaria Supranacional. Estamos, de hecho, ahora barajando una profesión que pensamos se va a poder debatir en la Comisión este verano y tener un sistema pues unificado a tal fin. Y el fortalecimiento global del sistema bancario, de hecho, es algo que ya ha sido muy considerable desde 2008. La dotación de capital de los bancos ha aumentado sustancialmente y se ha consolidado mucho. Las actividades se han mejorado en eficiencia. La mayoría de los bancos centrales se han reestructurado. Ha habido alineamientos entre distintos países y ha habido avances muy claros en las últimas cifras y encuestas que son un fortalecimiento en su base de capital, siempre claro en línea con los requisitos de Basilea y en línea con los bancos centrales, que de hecho son bastante comparables a lo que ha sido el fortalecimiento en términos de capital en bancos estadounidenses. Hay una comparación muy interesante que han reseñado varios autores y para mí el más llamativo es la publicación de Thomas Enix, el vicepresidente de la IESIC, que compara los niveles. A los americanos les gusta mucho porque les parece que el leverage ratio es el que más les convence a los americanos como medida para reflejarlo contra los bancos europeos como cociente apalancado, ¿verdad?, corrigiéndolo y ajustándolo para los déficits de los estándares actuales. Es decir, traducir los resultados de los bancos americanos utilizando los estándares internacionales de la IFRS. Entonces, si lo haces así, te das cuenta de que este cociente apalancado para los 20-30 bancos mayores en Norteamérica y en la eurozona es exactamente el mismo valor. Habrá una diferencia de 0,1%, pero es exactamente igual. O sea que toda esa historia de que los bancos norteamericanos habían conseguido arreglar sus problemas de capital y de liquidez y que no lo iban a poder usar los bancos europeos y que no va a poder hacer los mismos esfuerzos que los estadounidenses es simplemente falso. Y esto, de hecho, se ha publicado en este estudio por este gran supervisor norteamericano y, de hecho, he de comentar que ese estudio fue excelente. Y también tengo que decir que los bancos han reembolsado la mitad de la liquidez que se había tenido que inyectar con el programa anterior, que es una demostración muy clara de que el estrés sobre la liquidez y los miedos por problemas de liquidez claramente se han mitigado y mucho. Y si fuera a terminar hablando del eurosistema y demás, bueno, pues yo creo que podemos decir que desde los primeros signos de la crisis y ya inyectamos 90.000 millones de euros en 2007 para intentar contrarrestar un poco el impacto antes de que ningún otro banco central del mundo se diera cuenta del momento tan extraordinario que teníamos a finales de 2007, que condujo a todas esas políticas tan extraordinarias que se hubieron de asumir aquel entonces. El sistema del euro ha apoyado financiación y sustentando la economía. Hemos podido utilizar nuestro marco de trabajo colateral ampliándolo con una amplia gama de otras partes que pudiera ayudarnos a aliviar las restricciones de liquidez a las que se enfrentaban los bancos. Las fechas de
vencimiento de la mayor parte de las operaciones y transacciones económicas se han ampliado y así hemos intentado mitigar los problemas de liquidez en nuestros bancos y así hemos evitado la verdadera caída económica, el llamado economic crunch. Bueno, pues también hemos tenido en cuenta políticas monetarias para tener en cuenta los programas para control de inflación y estos programas que lanzamos hace unos cuantos años tuvieron un éxito. Hubo especulación sobre disgregación europea, pues no ha sido así. Hemos tenido éxito y su funcionamiento ha sido pues muy claro, prestando atención con seguimiento a los distintos pasos y bueno, creo que hemos aportado lo necesario para poder asegurar la sostenibilidad del programa de recuperación. Y sin duda alguna el anuncio de la creación de estas nuevas entidades ha tenido ya un gran impacto. Los bancos han tenido mejor acceso al mercado financiero internacional, los márgenes de cobertura de riesgo han disminuido, el spread en los bondos ha cambiado de 6 a 3 en cuanto a discrepancia, por ejemplo, de España a Francia en 9 meses. Las primas también han bajado, por ejemplo, casi a la mitad en otros países. En fin, que yo creo que todas estas medidas han conseguido unas mejoras muy considerables en las instituciones financieras y nos fortalece sobre todo para atajar el miedo de ataques especulativos. Y está claro que nuestra política monetaria va a seguir acomodándose siempre que sea necesario. Haremos una monitorización, un seguimiento muy de cerca en todo este periodo de desarrollo de nuevo marco para esta nueva autoridad supervisora y estaremos siempre preparados para actuar cuando sea necesario. En breves palabras, nos estamos fortaleciendo con nuevas reformas, nuevas instituciones en el entorno europeo. Ha creado una serie de instrumentos muy poderosos para gestionar la crisis y que yo creo que claramente en muchos aspectos representa un acontecimiento histórico fundamental, un hito que ha de sentar los cimientos del futuro de nuestra unión monetaria. Y los efectos sobre los mercados financieros ya son muy visibles. No solamente se han mitigado las tensiones, también las señales de desfragmentación han empezado a desaparecer. Un ejemplo sería algo famoso, conocido en algunos países vecinos. Los famosos balances por objetivos han caído en un 25% de su máximo, en 300 millones de euros y por supuesto hay que continuar con los esfuerzos de reformas ya iniciados y hay que hacer lo máximo posible, lo mejor posible para asegurarnos de que nos ajustamos a la economía real para que vuelva el crecimiento económico y así el desempleo pueda invertirse esta tendencia y que podamos asumir una vía segura que nos conduzca hacia uno de los objetivos cruciales de la política económica que al fin y al cabo siempre está buscando el pleno empleo. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador Noyer. Ahora vamos a proceder al servicio del almuerzo y luego tendremos el coloquio en el que yo les invito a todos ustedes a participar. Buen provecho. Tengo la satisfacción de moderar este coloquio y de darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Empezamos por esta pregunta. ¿Qué opinión le merece la llamada tasa sobre transacciones financieras? Bueno. ¿Ya? Ça va. ¿Está bien ya, gobernador?
Yes, yes. Bueno, podemos empezar ya, lo siento. ¿Qué opinión le merece, gobernador, la llamada tasa sobre transacciones financieras que Francia ha adoptado y que varios países europeos, entre ellos España, tienen intención de adoptar? Hace unos meses tuvimos el honor de tener con nosotros al expresidente del Banco Central Europeo y también exgobernador del Banco de Francia, el señor Trichet, y se mostró muy crítico con la tasa sobre transacciones financieras, pese a que el propio señor Trichet reconoció que es un tema muy populista y que los políticos se ven muy inclinados a aprobar esta tasa de transacciones financieras. Now it works. Now it works, but it didn't work at the beginning. So. Okay. Bien. Esta tasa de transacciones financieras es una cuestión que a mí personalmente me preocupa bastante. Sí que comprendo la idea, pero la forma en que se ha diseñado y la propuesta de la Comisión Europea, pues simplemente me temo que no funciona. Tomemos un ejemplo. La tasa es tan alta para el RIBUS, que son este tipo de estructuras que se han de renovar más o menos cada 24 horas, por ejemplo, cada día. Si impones una tasa, aunque sea de un 1% para la transacción de un solo día, pues simplemente el mercado muere. Y al final la tasa será cero, no se recabará dinero, el mercado morirá y no podremos continuar con la implementación de nuestra política monetaria. Yo creo que hay ejemplos muy claros que demuestran que esa propuesta pues que no es adecuada, no es apropiada, no puede funcionar, es que no, es imposible. Y si tomamos todos los distintos segmentos, en la mayoría de los casos encuentras conclusiones similares, o bien hace desaparecer matando segmentos del mercado, o sea que desaparecería el mercado y que puede ser un problema para, claro, financiar la economía, puede dar lugar a problemas para la cobertura de los riesgos de otras empresas no financieras. También puede que sea un problema para gestionar los ahorros y la inversión. O bien matarán los mercados o se desplazarán al extranjero. Y claro, en ambos casos no se podrán recabar tasas y el daño para la economía puede ser gravísimo. No es que esté diciendo que sea imposible encontrar algunas pequeñas bolsas de tasas financieras en las que pudiera funcionar, que es una responsabilidad política. No, lo que estoy diciendo es que esa propuesta ahora mismo, tal como se ha diseñado, simplemente no funciona y que podría ser extremadamente perjudicial para la economía de los países en cuestión. Así que yo personalmente no creo que se vaya a poner en práctica tal como es ahora. La tendrán que estudiar con muchísimo cuidado y probablemente pues o bien se evita por completo en ciertos segmentos del mercado donde no funciona y no puede funcionar, o si se mantiene en algunos otros segmentos del mercado, entonces probablemente la ponderación de la tasa tendrá que ser 5 o 10 veces menos que lo que dice la propuesta para que pueda funcionar. Así que al final lo que se pueda producir en
fondos fiscales recabados no será ni en 1% de lo que ha propuesto la Comisión Europea. Ahora, si existe una voluntad política decidida, lo podrán llevar a cabo, por supuesto, qué remedio. La preocupación de los bancos centrales, al menos de algunos de nosotros, es que no mate alguno de los mercados que son realmente tan importantes para poder financiar la economía y para poder transmitir mejor nuestra política monetaria, sobre todo en vista a la cobertura de los riesgos. Y después ya, claro, por supuesto, es una opción política, claro. De pagos de Basilea, considerado por muchos el banco de los bancos centrales, ha dicho en su informe anual, publicado el pasado domingo, que las políticas de inyección de liquidez que han venido practicando los bancos centrales en los últimos años no son eficaces cuando se abusa de ellas y además desincentivan a los gobiernos para hacer reformas y los ajustes que tienen que hacer. En su condición de miembro del Consejo del Banco Central Europeo, ¿qué opinión le merecen estos comentarios? Bueno, no hay ningún banco central realmente que utilice estas medidas extraordinarias así para, como si dijéramos, facilitar la vida de los gobiernos y evitarles el dolor de tener que emprender reformas estructurales. Cuando los bancos centrales recurren a estas medidas extraordinarias de política monetaria es porque la situación de los mercados financieros es tal que las políticas monetarias tradicionales no funcionan con la suficiente eficiencia. O bien porque tenemos tasas de inflación muy bajas y, claro, la actividad económica también es muy baja y hay mucha ralentización y puede ser que haya tensiones en los mercados financieros que obstaculizan la transmisión de las políticas monetarias. Así que, básicamente, la intención de los bancos centrales siempre es la de tener el efecto máximo sobre la política monetaria y a veces perciben que la única forma de poderlo hacer y de poder alcanzar sus objetivos es la de recurrir a estas herramientas monetarias que no son convencionales. Por supuesto, esto conlleva el riesgo de que lo prolonguemos en demasía o con demasiada intensidad, demasiada fuerza y que se aproveche como una excusa por parte de otras autoridades públicas para no hacer su trabajo. Y yo creo que todos los bancos centrales han sido muy claros en este aspecto. Particularmente en los últimos años hemos tenido que enfrentarnos a medidas extraordinarias, hemos tenido algunos enfrentamientos con algunos gobiernos, pero tenemos que facultar a los mercados financieros a mejorar su situación, tenemos que permitir que la financiación de la economía continúe aumentando lo máximo posible nuestra hoja de balances y esto es lo que está realmente diciendo el BES. Sí, puede ser que haya sido apropiado, pero no es algo que haya de durar para siempre. Y además es que por sí mismo no nos permite obviar las medidas y cambios estructurales que sean de asumir. Por lo tanto, los gobiernos han de ser muy conscientes de hecho. Lo que han de hacer es aprovechar esta oportunidad, el tiempo que proporcionan las medidas extraordinarias de los bancos centrales para poder emprender lo necesario en reformas estructurales. Y este es el mensaje del BIS, que está completamente en línea con la forma en que piensan, creo yo, todos los bancos centrales. La decisión del pasado miércoles sobre la unión bancaria permite que haya quitas a los depósitos bancarios de más de 100.000 euros. ¿Qué opinión le merece esta decisión? ¿No cree que va a quitar confianza en los bancos? Bueno, lo primero que quería decir que esta decisión que se tomó, como decimos, ese miércoles sobre esta resolución es algo muy importante. Necesitábamos un marco de trabajo con una resolución común. Lo necesitábamos, sí. Había opiniones diferentes con algunos detalles. Lo más importante, en mi opinión, es que se ha llegado a este acuerdo, que por lo menos hemos llegado a un acuerdo y se ha tomado una decisión. Ahora podremos avanzar. Y especialmente es el marco de trabajo, el común para la EU27,
lo que permite a los miembros de la eurozona seguir adelante y con la esperanza de tener esa propuesta de la Comisión Europea que vendrá dentro de poco sobre una resolución incluso aún más integrada dentro del área del euro, dentro de lo que es la unión bancaria. O sea que ya por sí mismo la coordinación es muy importante. Sí, podremos hablar sobre muchos detalles, como usted ha dicho, pero creo que el resultado es muy trabajable. Y ahora sobre ese tema, ¿no? Uno de los temas clave que se ha tratado es hasta qué punto se han de incluir esos depósitos y en qué orden de magnitud, ¿no?, se han de abordar. Creo que la cuestión de los depósitos garantizados y con este límite de 100.000 euros que ha dicho, pues que, a ver, que no tendría que haber sido un problema realmente. Creo que se ha visto un poco azuzado por la confusión de lo que sucedió en Chipre. Pero el principio que tiene es muy claro, es decir, que hay un sistema de seguros, ¿no?, de garantía de este tipo de depósitos. Y si alguna vez fuera a suceder algún incidente, estos sistemas de garantía habrían de reembolsar por completo a los titulares de los depósitos. Mantengan o no mantengan los depósitos, el resultado tenga que ser exactamente el mismo. Por lo tanto, no tengan ningún incentivo para retirar los depósitos, ¿verdad? Y esa es la idea fundamental que subyace al debate, que de todas formas es un poco más delicado y fue bastante más allá de si solo 100.000 o no, si más abajo o más arriba y otros parámetros, como si tendría que ser con el mismo orden de seguridad que los titulares de un bono o no, por ejemplo, y ahí hemos debatido también. Pero si dijéramos, estamos fuera del ámbito de aplicación o no lo estamos, aún así el resultado para los titulares de depositantes será lo mismo. Estarán completamente cubiertos y asegurados, sin alguna diferencia para el esquema de garantía en una circunstancia varía en cuanto en que estén a la par con otros acreedores en las otras soluciones que se decidieron. Es decir, que tienen ese privilegio, de tal forma que el sistema de aseguramiento está también protegido, que por supuesto es bueno para los bancos, que de hecho contribuyen en gran medida al sistema de garantía de depósitos, ¿verdad? Pero no debiera de tener ninguna consecuencia sobre lo que es la conducta de los titulares de los depósitos, porque esto que se les va a tratar de la misma manera. Y de hecho tampoco debiéramos de exagerar la importancia que esto tiene. Hemos sido capaces en el área euro de evitar, bueno, dejando un poco aparte el caso especial de Chipre, en la mayoría de los países, como digo, nunca ha habido realmente un problema de miedo de perder los depósitos, o sea que tampoco debiéramos de exagerar ese riesgo. Deberíamos de intentar, pues, tranquilizar esos miedos en el seno de la población. Sería muy mal desarrollo diseminar el miedo de que al depositar en los bancos tienes una posibilidad de perder tu dinero. Eso sería desastroso. No. Tenemos que volver a algo que permita ser más realista, para ver que realmente la posibilidad de perder dinero es como uno de 100.000 o de 1.000.000, generar más confianza, ¿no?, con esto. Y que claramente ese tope por debajo de 100.000 euros es el acordado y no debiera ser realmente motivo de preocupación. Solamente debiera ser motivo de preocupación si estás jugando en depósitos de un riesgo extremadamente alto en un banco muy pequeño, diferente de las tasas generales, porque entonces la única forma de salir por encima del mercado sería arriesgarse muchísimo en una inversión muy arriesgada. Bueno, ahí sí. En ese tipo de inversiones de muy alto riesgo puede haber alguna preocupación, pero eso también sería el papel de los supervisores, destacar el riesgo e introducir las correcciones cuando fuera menester. Creo que no es el caso ni en Francia ni en España, ninguno de este tipo. Estamos aquí un poco hablando en petit comité sobre este tema, pero vamos, que no. Que en teoría solo tendríamos que tener cuidado en ese tipo de situación. Benoit, de Bloomberg News. ¿Cuál es la posición del Banco Central Europeo, o al menos la suya,
sobre el fracaso esta semana de los jefes de finanzas europeos para decidir cómo recapitalizar los bancos en caso de que los stress tests revelen una falta de capital. Bueno, está claro. A ver, aquí hay dos cosas diferentes. La cosa más importante es que en el texto del borrador del nuevo mecanismo del supervisor único se solicita oficialmente que se organice lo que se llama pues una evaluación de tu hoja de balances para asegurarte de lo que son la calidad de los activos de un banco antes de poner en práctica dicho mecanismo de supervisión única. Este es el trabajo de cara al año que viene. Es cierto también que el Banco Central Europeo va a hacer otra prueba de estrés, pero todavía las condiciones de dicha prueba no se han especificado, pero supongo que no será tan diferente de lo que habíamos hecho antes, pero lo que sí que se dijo y que dijo en particular el presidente del BCE es que antes de comenzar con esta revisión de calidad de activos a través de la hoja de balances habrá que hacer algo más, porque de hecho tampoco pensamos que vayamos a encontrar mucha cosa. Porque de hecho en la mayoría de los países, si no todos, ya se ha hecho el trabajo necesario antes. Claramente lo han hecho aquí en España, lo han hecho en Irlanda y lo han hecho en muchos otros países. Bueno, quiero decir, incluso en Francia, que teníamos algunos problemas, problemas conjuntos también con Bélgica, también lo hemos solventado. Así que creemos que las situaciones difíciles en general se han solventado. Por lo tanto, cualquiera de estos ejercicios de estrés tendría que encontrar muy poco si es que fuera a encontrar algo. Hay que hacerlo, por supuesto, porque esto que hay que tranquilizar a los mercados y queremos empezar con muy buen pie. Pero bueno, no queremos tanta inferencia por parte de los gobiernos y solamente recurriremos a ello cuando se haya dejado ya claro que hay algún tipo de incidente, si es que en algún momento dado encontramos algo, porque tampoco se puede descartar que quizás en una parte muy pequeña de la eurozona pueda haber algún pequeño problema, pero no queremos correr el riesgo, claro, de que este pequeño problema acabe ampliándose para crear gran tensión, etcétera. O sea, que solamente iremos allí si es que tenemos esa misma parada de autobús, el mismo pasto para todos en todas partes. Y una vez más, parece que habrá pequeños detalles o pequeñas partes de la eurozona que puedan ser de preocupación o quizás ninguna. Eso también es posible, pero necesitamos esta tranquilidad y hasta que no se hayan hecho estas pruebas de calidad, estas evaluaciones, no empezaremos. Y así de claro. Y la unión bancaria no empezará. Y ese mecanismo de supervisión única no empezará hasta que no hayamos terminado todo este proceso previo. Y por eso queremos toda esta tranquilidad que nos han de dar los gobiernos. Y esto es así de sencillo. Esperaremos el tiempo necesario para ello. Esa es mi opinión personal, al menos. Son de La Vanguardia y Daniel Badía de Expansión se refieren a las medidas anunciadas por la FED. Y le preguntan en concreto si el reciente anuncio de la FED puede presionar al Banco Central Europeo a tomar nuevas medidas en la próxima reunión y si ve usted justificada la volatilidad del mercado de los últimos días. Bueno, primero yo diría que personalmente creemos algo, aunque no queremos comentar sobre las actuaciones de los demás, ¿verdad? De los otros bancos centrales o de la Reserva Federal en este caso, pero sí que habría de repetir lo que yo creo que Jaime Caruana ya ha dicho públicamente hace 1 o 2 días, ¿no? Porque es que yo creo exactamente lo mismo que dijo, y es que no creo que podamos encontrar lo que es un error en la comunicación del presidente de la Reserva Federal. Pues no, fue atinado y correcto por parte de la Reserva Federal avisar con la antelación debida que
que estos programas de compras de activos no son de duración indefinida y que esta acomodación tan extrema de política monetaria que están haciendo no es tampoco de duración indefinida. Claro que nos da ya algunas pistas de lo que pudiera ser esta vía a emprender de ir reduciendo lentamente el ritmo de este proceso tan extraordinario. Que de hecho lo que quiere decir es que estos nuevos ajustes extra que se van a aportar cada mes pudieran empezar a disminuir despacio en los próximos meses, que tampoco significa que esté poniendo el pie sobre el freno. Simplemente pues ligeramente ir disminuyendo el ritmo de estos ajustes extras. Pero bueno, de todas formas ya digo que no quiero hablar sobre esa comunicación en su lugar, ni mucho menos. Pero sí que creo que es correcto avisar con la antelación debida para intentar evitar esa volatilidad. Sí, está claro que hemos visto que no es fácil de evitar, pero yo tengo la confianza de que con el paso del tiempo los mercados lo apreciarán en su justa medida. En nuestro caso, en la eurozona, estamos en una vía completamente diferente. Tenemos un programa muy distinto porque para nosotros el problema no es que la economía haya recuperado demasiada velocidad o que ya podamos prever que el desempleo descienda a aquellos niveles en los que podría empezar a tener algún efecto sobre las presiones sobre los precios. Pues no, desgraciadamente no estamos en el mismo momento que están ellos. O sea que para nosotros no es un tema ahora, no es un problema. Y bueno, ya lo hemos afirmado esto públicamente y el Consejo de Gobierno también lo ha expresado, que por el momento la que vemos es que la probabilidad es que sigamos en un periodo bastante prolongado de ajustes y que por el momento pues no veamos la necesidad de cambiar curso, ni siquiera avisar sobre un posible cambio de curso. Estamos en un momento del calendario muy diferente, que es lo lógico, puesto que en Estados Unidos han estado por delante en términos de recuperación de crecimiento económico y de disminución del desempleo. La necesidad de un tesoro europeo. Le preguntan, ¿es posible un Banco Central Europeo que no tenga detrás un tesoro europeo y una política fiscal única para toda la zona euro? El señor Draghi ha puesto de manifiesto muchas veces las dificultades de transmisión de la política monetaria en la zona euro, pero parece difícil eliminar estas dificultades si realmente no hay una única política fiscal para toda la zona euro. ¿Cuál es su opinión, gobernador? Bueno, en teoría, yo pues realmente soy de verdad muy pro-europeo y yo creo que con el paso del tiempo tendremos cada vez mejor integración fiscal. Y yo tiendo a pensar que tendrá que haber algo de soberanía compartida sobre algunos temas fiscales y presupuestarios, puesto que esto sería lo que nos permitía, por ejemplo, pues emitir deuda común. Pero yo sé que, por supuesto, es una cuestión muy política. Pero cuando nos fijamos en los temas más acuciantes, para poder apoyar y permitir a la política monetaria llegar a su efecto pleno, pues como dije antes, necesitamos más. Tenemos más que necesidad de integración monetaria y fiscal que no de una tesorería europea. Necesitamos la seguridad y tranquilidad de que si hubiera problemas bancarios lo solucionaría una organización federal. Algo federal desde el punto de vista de lo que es la política económica y monetaria europea. Sí, por supuesto, respaldada por los gobiernos, cosa que pueden hacer de forma conjunta. Lo ideal sería que se vieran apoyados por el nuevo esquema de garantía de depósitos y también, por supuesto, respaldados por la capacidad de organizar y financiar, si fuera necesario, la resolución de los bancos de una forma integrada. No es
que haya transcurrido tanto tiempo desde que los Estados Unidos hayan concedido plenos poderes a su estructura federal. También han generado su propio esquema de protección de depósitos y lo habían generado hace ya bastantes años. Pero es cierto que en cuanto a la capacidad de plenos poderes para dictar la actuación bancaria, en cuanto a políticas bancarias y salvando algunos bancos que hicieron en algunas partes de los Estados Unidos, no pasó hasta los años 70, a finales de los años 70. Y los últimos toques de los grandes bancos, como digo, solo se ha dado durante la crisis que estamos ahora mismo sufriendo. Sí, es natural que lleve un cierto tiempo y unos cuantos años. También está claro que en este campo hemos de avanzar y, por supuesto, necesitamos instrumentos comunes entre los gobiernos. Pero el tipo de instrumentos que tenemos con el esquema, pues está bien y yo pienso que debiera de funcionar bien. Lo que realmente necesitamos son varias capacidades que tendrían que concederse bien a nuestro nuevo sistema federal, que en general será lo que será el futuro del sistema euro. Y creo que tenemos que mejorar todavía sobre el FIC. Si cree usted necesaria una reforma de los tratados europeos y si cree que también es necesaria una reforma del Estatuto del Banco Central Europeo, tal como reclaman numerosos expertos que alegan que el Banco Central no tiene facultades equivalentes a la Fed americana. Pues no creo que sea necesario. Y de hecho aquí habría un par de temas diferentes. Primero, que estas exigencias buscan la estabilidad de precios como objetivo primario, como el mejor mandato posible, pero nunca se nos debiera de olvidar que, al contrario de lo que dicen muchos amigos nuestros de la prensa que creen, o quizás en otros círculos creen, el ECB no es la excepción del mundo, sino que la excepción es la Reserva Federal Norteamericana. En la mayoría de los otros bancos centrales de los países importantes, y no solo países avanzados, digamos Gran Bretaña, Canadá, Japón, Australia, etcétera, Nueva Zelanda, muchos otros bancos centrales, todos, como digo, en los mercados emergentes mayores también tienen ese mismo mandato, un mandato muy cercano al nuestro. Estabilidad, objetivos de inflación, estabilidad, es muy similar. Y hay una excepción que es la Reserva Federal de Estados Unidos. Y esto sería lo primero, ¿no?, que habría que tener presente. Y en segundo lugar, es que alguna vez en nuestro mandato se ha impedido que apoyemos la economía. La respuesta es que no. Mario Draghi ya lo repitió hace un par de días y yo creo firmemente que hay que estar de acuerdo con esa afirmación. Jamás hemos impedido que se hiciera lo que fuera posible para apoyar a la economía. ¿Y por qué? Pues simplemente porque al fin y al cabo, la estabilidad de los precios es uno de los elementos clave para poder apoyar un crecimiento fuerte y sostenible a lo largo del tiempo. No es posible que una política monetaria a lo largo de un periodo de tiempo prolongado pueda aportar más crecimiento sin esas medidas, porque es lo que le permitiría su potencial, con lo necesario asegurándose de la estabilidad primaria, y asegurando esta estabilidad también excluimos la volatilidad, o por lo menos llevamos al mínimo posible la volatilidad y estabilizamos el crecimiento de la productividad. Y en épocas normales permitiríamos a la economía seguir la vía que se acerca lo máximo posible a lo que es el potencial económico. Así que en la práctica lo que nosotros hacemos y lo que hace la Fed no es tan diferente en términos de estrategia. Y desde luego, ciertamente, la Fed nunca va a apoyar la economía más que
claramente lo que está haciendo. Nadie quiere poner la estabilidad de precios en riesgo. O sea que en la práctica la filosofía básica es muy similar. Esa es una cosa. Y otra cosa, hay algunos instrumentos que están prohibidos para nosotros. Pues yo he de decir que en nuestro mandato no veo más con respecto a lo que es en Estados Unidos. Y contrariamente a lo que cree mucha gente, a la Fed, a la Reserva Federal estadounidense, se le prohíbe comprar títulos primarios en el mercado primario. Lo mismo para el Banco de el Reino Unido, el Banco de Japón. Mucha gente cree lo contrario, pero no es así. Tienen exactamente las mismas restricciones que nosotros. No pueden ir al mercado a comprarlos, como digo. Y tenemos las mismas restricciones que el Bank of England, el Bank de France, el nuestro, para ir a los mercados secundarios. Después de esto ya es más un tema de estrategia, táctica, percepción, que al fin y al cabo, para alcanzar nuestros objetivos, también tenemos que tener el respaldo pleno de la opinión pública. O sea que esto es parte, ¿no?, de cómo funciona. Y las diferencias en cuanto a la financiación de la economía, ¿qué pasa? Pues no podemos esconder el hecho de que en Estados Unidos 3/4 partes de la economía están financiadas por el mercado, pero en Europa, en la eurozona, 3/4 partes de la economía están financiadas por el sistema bancario. Entonces, si te vas a creer que exactamente las mismas herramientas puedan valer con dos situaciones que son tan diferentes, pues por supuesto estás equivocado, porque no es el caso. Nosotros nos hemos de adaptar a las especificidades de lo que permite la transmisión de nuestras políticas monetarias respectivas según cada zona. Y por esos motivos yo creo que nuestro mandato pues está muy claro, aunque por supuesto tenemos que emplearlo a fondo con herramientas distintas que podemos utilizar, con la flexibilidad que sea necesaria. Y yo creo que es de hecho lo que hemos hecho en el pasado. Y es por eso por lo que en nuestro caso ha habido otras medidas no convencionales que hemos asumido, sobre todo en el campo de refinanciación bancaria, como las otras políticas de tasas fijas o las operaciones específicas de refinanciación a largo plazo, y etcétera, etcétera, que hemos asumido. Y en términos de intervención bancaria también, para en parte en los bonos cubiertos, que ha ayudado también a refinanciar los bancos, o también en los bonos del gobierno, cuyo rendimiento está marcando, que está impulsando el hecho de que se desarrollen mejor los rendimientos que se sacan para todos los participantes en el mercado y todos los acreedores en este mercado. Y yo creo que de hecho ha sido pues las políticas apropiadas y completamente alineadas con nuestros objetivos de política monetaria. La política emprendida por Japón el pasado 4 de abril de duplicar su base monetaria en 2 años puede provocar una fuerte caída del yen que perjudicaría posiblemente a Alemania, la gran economía exportadora europea. Si esto llegase a suceder y si realmente Alemania se ve muy afectada por esa competencia japonesa, ¿podría el Banco Central Europeo considerar una política de inyecciones monetarias masivas al estilo de la Reserva Federal o del Banco del Japón? In the case of Japan, En el caso de Japón, la situación es muy diferente de la situación en otras economías avanzadas y en el resto del mundo, casi el resto del mundo. Es decir, que en Japón el problema es que habían estado en deflación casi prácticamente los últimos 15 años. La deflación no es equivalente de estabilidad de precios. Si en la eurozona nos tuviéramos que enfrentar con algo así, bueno, no me atrevo ni siquiera a imaginarme 15 años de deflación, pero incluso un par de años de deflación generalizada con las perspectivas de que continuase ligeramente en tendencia deflacionista, estaríamos avergonzados. Para nosotros estar en la deflación sería peor, como estar constantemente a tasas de inflación a 5%, tampoco lo aceptaríamos. Entonces, si estuviéramos en la situación del Banco de Japón,
tendríamos que reaccionar y con una fuerza extremada para poder salir de esa deflación y poder recuperar estabilidad de precios. Así que simplemente siguiendo nuestro mandato, ateniéndonos a nuestro mandato de estabilidad de precios, si estuviéramos en esa misma situación en la que se encuentra el Banco de Japón, tendríamos que imaginarnos medidas extraordinarias para poder alcanzar ese objetivo de salir de la deflación y volver a acercarnos a ese 2% de inflación. ¿Y cómo se podría hacer? Eso ya depende bastante de las especificidades de cada economía. No tienes por qué tener necesariamente algo que sea una buena receta en un país que se pueda supuestamente replicar exactamente igual en otro país. No tiene por qué ser así. Pero no hay ninguna duda, que todos lo comprendemos, su situación, y apoyamos el hecho de que están intentando salir de la deflación de una forma tan determinada. A veces tiene efectos adversos esto, porque el objetivo, a ver, es que no tienen un objetivo sobre el mercado exterior per se. Su objetivo es el de salir de deflación. Pero claro, este tipo de medidas tiene consecuencias sobre varios mercados, incluyendo este, ¿no? Pero claramente pues no es algo que debiera ser el objetivo en sí mismo, y además es que normalmente es temporal. Es una cosa temporal, porque si la política tiene éxito, entonces la inflación va a niveles más normales y entonces pues la política irá a continuación y se normalizarán las cosas en cuanto a los mercados extranjeros. Y es la forma en la que debiera de ir, y desde luego esperamos que funcione. Y mientras tanto, pues este cambio tan abrupto de política en Japón, pues siempre tiene este riesgo de crear algo de volatilidad y no siempre se puede evitar. Pero ni en Estados Unidos ni en Europa estamos en esa situación. El caso de la Fed norteamericana es distinto. Como he dicho antes, los mercados son los canales fundamentales para financiar esa economía. Entonces es difícil imaginarse que en Estados Unidos se pueda tener un verdadero efecto de transmisión de la política monetaria si utiliza solamente el canal bancario. Y por lo tanto han de ser activos no solamente sobre el mercado de la deuda soberana, sino también en los títulos, la refinanciación, porque hay que ser muy realista en los mercados, y las agencias en particular tendrán que estar muy atentas. En particular, ¿no?, parecido a lo que hemos hecho con los bonos con cobertura de riesgo, pero es un tipo de financiación distinta a lo que sigue en Estados Unidos. Y ahora, por supuesto, tienen esta posibilidad de salir a un ritmo muy específico de esa situación. Pero yo creo que ni por motivos... A ver, quería decir que debido al hecho de que realmente no estamos en la misma situación que Japón, y por el hecho de que tampoco tenemos los mismos mecanismos de transmisión que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, pues a mí me parece razonable esperar que, aunque es verdad que también practicamos medidas extraordinarias y no convencionales, no significa que repliquemos exactamente lo que ha hecho ni el Banco de Japón ni la Reserva Federal. No es la misma situación. O sea que no usamos exactamente las mismas herramientas, y a mí eso me parece razonable. Ya estamos finalizando. Ignacio Flores, del Economista, le pregunta: el presidente Hollande inicia esta semana la negociación para reformar las pensiones en Francia, una negociación que se prevé muy difícil. ¿Cuáles deberían ser, en su opinión, los objetivos de esta reforma? Well, no es la primera reforma del sistema de pensiones. Las reformas previas tendían a primero pues aumentar un poco la base de contribución por parte de las empresas y de los individuos a través del Plan Nacional de Pensiones,
Y en segundo lugar, y fundamentalmente para pues prolongar el número de años necesarios para poder obtener una pensión completa. Y de hecho, a ver, quiero decir que esto ha significado que como promedio la edad de los pensionistas está avanzando a una edad mayor. El problema es que hay que continuar y finalizar este trabajo emprendido. Y una de las cosas que yo creo que hay que tomar en cuenta en Francia es que si solamente vas a prolongar el número de años de contribución para tener la pensión, lo que al final quiere decir es que el peso de ponderación del ajuste recaerá sobre las generaciones más jóvenes y en cambio las generaciones mayores no harán ningún esfuerzo, prácticamente ningún esfuerzo. Por lo tanto, pues habrá que tomar estos dos factores en cuenta. No lo podemos ignorar. También tendríamos que considerar el nivel absoluto que alcanzan las pensiones ahora para asegurarnos de que estos esfuerzos se comparten de forma adecuada entre las generaciones más jóvenes y las mayores. Y una segunda circunstancia que creo que también hemos de tomar en cuenta es que yo no creo que sea razonable en absoluto aumentar otra vez las contribuciones por parte de las empresas. Porque cuando aumentamos las contribuciones empresariales, aumentamos el coste de la mano de obra, aumentamos el riesgo de la recesión y disminuimos el potencial de crecimiento. Y por lo tanto aumentaríamos el desempleo. Y es un juego en el que todos pierden, los. Tendremos que concentrarnos sobre otras posibles soluciones, o al menos soluciones parciales, pero esa de aumentar las contribuciones por parte de las empresas, no. Yo sería como la tercera o cuarta fase de nuestra reforma de plan de pensiones. Tendremos que finalizar el proceso para poder terminar con ese trabajo, porque posiblemente los pasos que se habían tomado antes no eran suficientes, especialmente por la crisis que ha habido, que ha bajado mucho en los niveles de producción y resultados económicos, y por eso pues tenemos que compensar para que el sistema una vez más sea sostenible y se pueda reequilibrar con rapidez. Don Hilario Albarracín, socio de KPMG, que hace posible este foro de la nueva economía, va a despedir el acto y luego yo me permitiré hacer un brindis. Sí, únicamente en nombre de KPMG agradecer al gobernador del Banco de Francia su presencia aquí. Je vous remercie, Monsieur Noyer, de votre présence aujourd'hui et d'avoir partagé avec nous ce moment. Agradecer también al gobernador del Banco de España su presencia, a todos ustedes pues su atención para este acto. Únicamente hacer una pequeña reflexión sobre el fuerte saneamiento, la fuerte reestructuración que el sector financiero español ha hecho en los últimos años y particularmente en los últimos 12 meses, donde, bueno, pues como ustedes todos saben, hemos cumplido todas las condiciones del memorándum de entendimiento que justo en junio de hace un año pues firmamos con nuestros socios europeos. Y si bien también, como se ha mencionado aquí, ha mencionado el señor gobernador, el señor Noyer, pues quizá todavía pues tenemos un problema de tener la economía española o las empresas españolas un hándicap en cuanto a tener pues un spread del 300% de puntos básicos sobre el bono alemán, y quizá pues la aceleración hacia una unión bancaria europea pues nos podría ayudar a que esto pues fuera acortándose. Y nada más, muchísimas gracias. Y ahora les propongo un brindis porque la unidad monetaria europea sea pronto una auténtica realidad, por la buena salud del Banco Central Europeo, cuyo papel va a ser cada vez más esencial en la recuperación de la crisis, y finalmente brindemos por los bancos de Francia y de España con champán francés de Reims.